Bueno, sí, ahí. ¿Me escuchan, por favor? Díganme, porque es que si no, no es difícil aquí escucharme aunque no hay retorno. A ver, sonido un 2. Levante la manito. Ah, bueno, ahí me están escuchando. Fuerte y claro. Fuerte y claro, listo. No, pues, a ver, empecemos. Pues bueno, buenas noches. Empecemos por ahí por el saludo y nada. Para mí es un honor y permítame decir que también es un triunfo contra el sistema. Es decir con orgullo que somos una fuerza naciente que transformará para siempre la historia de nuestro gremio. Porque por primera vez tendremos una voz a aquellos que no estamos en las tablas, pero pertenecemos a ellas. Porque nosotros pertenecemos a ellas. Pero es que muchas veces, en vez de los aplausos, recibimos son los tablazos. Y aunque muchos no lo sepan, no habría tablas sin nosotros. Y aunque seamos tratados a veces como los gorgojos, somos en realidad los talladores que vuelven ese tronco amorfo en las tablas, que soportan no solo a los actores, sino también a los personajes. Entonces, bienvenidos a esta primera reunión de la Asociación Colombiana de Sindicalistas de Recibidores de Dinero, Estregadores de Boletas, Saludadores de Público, Advertidores de Peligros y Rellenadores de Extintores, Ubicadores, Encendedores y Apagadores de Pares y Fresneles, Maestros, Equilibristas, Templadores de Patas, Ultradores de Colados y Amigos de lo Ajeno, Limpiagrecas, Hacedores de Mecato, Hacedores de Posmecato y Migitorios, Doctores de Remiendos y Vestuarios, Domadores de Egocitos de Vaciadas, Toderos Universitarios sin diplomas, Amas de Llaves sin uniforme y demás oficios teatrales. A Socolcintro. Sí, a Socolcintro se llama. A Socolcintro. Igual yo pienso que a ese nombre todavía se le puede echar un poquito más de cabeza. Pero bueno, lo importante es que tenemos nombre. Entonces, nada, pues un honor. Un honor que para esta primera reunión pues han venido todos también, porque imagínense. Y bueno, bienvenidos, y yo creo que el aplauso más que para mí es para ustedes y pues para todos, digamos. Entonces, un fuerte aplauso. Bueno, sí, muy bien, qué entusiasmo, y bueno, yo creo que pues nos agarró un poco como el tarde aquí probando sonidos. Yo creo que dejemos para una próxima reunión y ahí pues ya miraremos a ver qué temas están para tratar. Y bueno, lo importante es que ya hay sindicato, entonces ahí ya después eso ya es como un cohete. Bueno, entonces nada, muchas gracias, muchas gracias. Texto, tejido, palabra, sentido, materia. Gesto, actitud, cuerpo, empatía. Contexto, conciencia, espacio y tiempo. Conciencia, espacio y tiempo. Textos, gestos y contextos. Redescubriendo el pasado para entender nuestro presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es miércoles 19 de febrero de 2025. Son las 2:16 de la tarde. La temperatura ambiente es de 19 grados y hace bochorno. Seguimos transmitiendo desde el barrio Pardo Rubio, en la localidad de Chapinero, en Bogotá, Distrito Capital, Colombia, Suramérica, el mundo. Sistema solar, Vía Láctea, brazo de Orión, espiral de Sagitario, el universo. Y acá, desde esta partícula irrisoria de polvo de estrellas, estos simios parlantes, les traemos otro capítulo de Textos, Gestos y Contextos, el programa preferido por las familias colombianas, especialmente la familia del teatro. Hoy llueve seguro y ya estamos dejando de a poco la terrible sequía para adentrarnos al terrible invierno. El mundo no se ha acabado, pero sigue amagando a que sí. Mientras tanto, hablemos de teatro. Aunque nos sobra decir, querido escuchante, que si usted nos oye desde un futuro en el que las máquinas se apoderaron del planeta, el calentamiento global derritió los glaciares, o la guerra arrasó con todo indicio de civilización y está escondido en alguna trinchera, bueno, primero, ánimo, arriba los corazones y vamos para adelante, hay que seguir. Y segundo, no le suba mucho el volumen. No queremos que lo encuentren. Los protagonistas del teatro ejercen una multiplicidad de roles. No siendo suficiente, los que actúan y se desdoblan en papeles, se dedican a la escritura,
a la dirección, a las luces, al sonido, a cargar o armar la escenografía. Y no siendo suficiente, hay otros que representando y estimulando la disciplina teatral se interesan por varios temas y formas del conocimiento. Y no siendo suficiente, algunos se comprometen con causas que exceden el ámbito artístico. Hacen activismo, educan, gestionan, promueven. Muchas veces el optar por dedicarse a otras labores, a otros proyectos, a otras actividades, trasciende la idea, el mito, de ser pura estrategia de supervivencia. Aunque en algunos casos lo será, no habrá duda. Pero no olvidemos que hay más casos, otros casos, como el de aquellos que eligen actividades en las cuales invertir su tiempo y energía por curiosidad, por necesidad, por goce, incluso por las imprevistas casualidades que se atraviesan en el camino. Y hay otros casos y más casos, como por ejemplo el de Jacinto Albarracín, el protagonista del episodio de hoy, quien dedicándose a la dramaturgia la combina con el periodismo. Y aunque pareciera recorrer dos caminos diferentes, en realidad está usando dos estrategias para alcanzar un mismo fin, una causa mayor, la concientización sobre la lucha de clases, la legitimación de la clase obrera. Y así empezamos este 13º episodio de Textos, Gestos y Contextos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes de empezar a construir o a reconocer este personaje, porque tenemos varias cosas que mencionar, solo quería recordar que Jacinto Albarracín hace parte de uno de esos autores que podrían conectarse con el tema que vimos en el episodio anterior, cuando hablábamos de un teatro que los socialistas estaban haciendo y que los anarquistas estaban haciendo. Pues Jacinto Albarracín va a hacer teatro propiamente dicho, pero también digamos que comulga con estos partidos políticos. Entonces quería dejar esa anotación hecha. Hablemos de Jacinto Albarracín, un dramaturgo que fue rápidamente olvidado dado que sus obras empiezan a chocar con sensibilidades teatrales posteriores. Se le califica de melodramático, insufrible, sensiblero. Sin embargo, no se puede negar que su dramaturgia es sincera y tenía un objetivo claro: colocar una piedra angular en la dignificación de las clases menesterosas, como lo escribió el novelista Osorio Lizarazo. Jacinto Albarracín nació en Arauca en 1876. Se desconoce la fecha de su muerte, aunque debió morir en 1939 o posteriormente, porque en ese año Osorio Lizarazo escribió un artículo de prensa en el que dice que estaba enfermo y alejado de cualquier actividad política, viejo y casi inválido en la miseria y la soledad. Yo sé que Marina tiene más elementos para complementar este perfil de Jacinto Albarracín, pero no sé si también nos podrías hablar, ya que salió a colación, un poquito de Osorio Lizarazo. Osorio Lizarazo era un escritor bogotano. Nació en 1900 y murió en 1964. Además era cuentista y uno de los más ágiles cronistas de Colombia en ese momento. Su obra está centrada en Bogotá y describe y narra la ciudad como él la ve, pero narra el lado oscuro, amargo del discurrir cotidiano y sus personajes más representativos. Por ejemplo, los barrios bajos, la miseria, los cafetines de mala muerte y los rincones de los bares donde hay violencia. Escribió en todos los periódicos bogotanos y en algunos nacionales, y realizó un extenso periplo por todos los países de América Latina. Bueno, en realidad él tiene una vida bastante agitada y políticamente activa, tanto en Argentina, Chile y en otros países que él visitó. Pero lo que nos interesa aquí es que ese sesgo que él muestra y describe en la Bogotá de su época,
es evidente que al describir a Albarracín, pues le sigue dando ese tono. Como estaba ya enfermo, por eso lo describe como que estaba en la miseria y la soledad, que estaba viejo y casi inválido, lo cual no es mentira. Pero no puede evitar la literaturización de la descripción que está haciendo, pues. Sí. Es un cuentista, pues, en todo caso. Pero bueno, a él le debemos ese retrato de Albarracín, porque si no lo hubiera descrito dentro de esa miseria y esa soledad, no hubiéramos tenido mucho de qué hablar de Jacinto Albarracín. De todas maneras, interesante, ahora que armas también el perfil del novelista Osorio Lizarazo, pues me parece interesante como las temáticas que plantea. O sea, si uno quisiera utilizar como materia creativa comienzos del siglo XX, no sé, para hacer una obra de teatro, para hacer una película, pues seguramente tendría que revisar, o podría más bien revisar esta fuente, sí, para conocer la vida de los cafetines de mala muerte. Yo también me encanta, sí, me encanta ese tema. Yo creo, Manu, sí. Y además como tenía también una visión política, puede describir personajes que no están canonizados dentro de la historia. Buenas, buenas. Como siempre, un gusto estar acá acompañándolos y empecemos este bello programa hablando de un par de palabras bien chuscas enunciadas por las señoritas que engalanan este podcast. La primera es periplo, que se refiere a un recorrido, trayecto, circunnavegación, peregrinaje, o más sencillo, un viaje, pero con la característica de que se enfrenta uno con ciertas dificultades, incluyendo el regreso al punto de partida. Y la segunda voz, o palabra, es cafetín, que era el nombre que se usaba a comienzos del siglo XX para los cafés, pero no el color, sino el lugar en el que uno se encuentra con los amigos o colegas a echar tinto, como se dice coloquialmente. Gracias. Pues nuestro escritor era hijo del general Jacinto Albarracín, quien pertenecía al liberalismo radical en el siglo XIX y por parte de su madre era de origen indígena. Escritor, crítico de arte, periodista, líder social, dramaturgo y comediógrafo era don Jacinto. En sus escritos periodísticos usó varios seudónimos. Alvar, el más utilizado, Álvaro Racines, Juan de la Mata Leal y Boyacanero. Se desempeñó como obrero de mecánica de la Compañía de Luz Eléctrica de Bogotá, porque estudió varios semestres de ingeniería en la Universidad Republicana. Empezó a escribir en la década de 1890. Fue miembro de la Sociedad de Autores de Colombia y fundó el periódico El Faro, que se definía como republicano, demócrata e ilustrado. Es importante para nosotros hacer una pequeña claridad frente a las palabras republicano y demócrata y su significancia en esa época, ya que lo republicano es perteneciente a la naciente República de Colombia, ya que es una nación democrática. Y durante este momento histórico y en nuestro contexto, eran conceptos que se usaban juntos, es decir, que dan cuenta de la llegada de la modernidad a estos andurreales. Muy diferente a estos tiempos que corren, en los cuales demócrata y republicano responde a posiciones ideológicas y políticas que están enfrentadas y que no se pueden ni ver entre ellas. Y en sus páginas se le dio importancia a los dibujos e ilustraciones, a temas como el arte y la industria. También fundó y dirigió La Razón del Obrero. República de Colombia, La Razón del Obrero.
dedicado a los intereses generales del obrero. Director y redactor, Jacinto Albarracín. Bogotá, abril 9 de 1910, edición número 4. Sección de todo. Telegrama. Agua de Dios, marzo 17 de 1910. Porvenir, Bogotá. 15 días sin ración. Lazareto hambreado interponga con demás prensa favores cásenos. Tolimenses. Del Porvenir luego han llegado más telegramas aflictivos y hasta uno en que se habla de incendiar la población por salirse de esa considerada prisión de hambre. A última hora ha llegado a nuestro conocimiento que el gobierno, justamente preocupado por la angustiosa situación de los desgraciados leprosos, ha enviado recursos a Lazareto. Lo aplaudimos de corazón. Bueno, una acotación. Estos periódicos se pueden encontrar todavía en la Biblioteca Nacional de Colombia. De hecho, Manu, tú tienes una copia es verdad. Virtual de La Razón del Obrero, ¿no? Es cierto, me la pasaste. Bueno, este periódico apareció el 12 de julio de 1910 y fue también don Jacinto, columnista y colaborador habitual de periódicos de Bogotá, Cali y Tunja. La Razón del Obrero. Sección de todo. Encuadernación Sáenz, situada en el camellón de la Concepción número 353. Ofrece pulcritud en el trabajo, exacto cumplimiento y precios moderados. Doctor J.M. Torres, cirujano dentista, sucesor del doctor J. Roberto González. Está nuevamente a las órdenes de su distinguida clientela. Oficina Carrera Novena, número 215. Lujoso salón de peluquería de Aureliano Granados, Carrera Novena, número 210. Amabilidad con los clientes y esmero en el trabajo. Precios módicos. Sección Formulario Industrial. Para las mordeduras de culebra, inmediatamente de mordido el individuo, aplíquese sobre la herida un huevo cocinado de cualquier ave, caliente y descascarado. A medida que va absorbiendo el veneno, el huevo se va poniendo negro y déjesele hasta que vuelva a su color natural. Albarracín también fue un incansable luchador social, organizó congresos, asambleas y centros culturales que buscaban la reivindicación de las clases menos favorecidas. Se opuso a las políticas del presidente Rafael Reyes por no haber alcanzado las transformaciones de fondo que se requerían después de la guerra de los 1000 días. Por tanto, desde su posición política, Albarracín resistió y decidió fundar un movimiento obrero literario, por lo cual fue amenazado con la cárcel, lugar donde ya había estado en varias ocasiones. Entonces el autor decidió abandonar la capital y organizar una comuna libertaria autogestionaria en las selvas del Magdalena Medio, al norte de Boyacá, a la que le dio el nombre de Otanche. Otanche. Tenemos como varios perseguidos en este momento de la historia del teatro. La vez pasada estuvimos hablando de uno también que fue perseguido. O sea, hay como algo como con la insurgencia o algo así y la creación teatral. O sea, porque me llama la atención que hemos hablado mucho de que son perseguidos, de que Yo están creo que por huyendo. sus ideas políticas. Sí, claro. O sea, porque me llama la atención, ¿no? Estamos en un plano en el que estamos hablando de socialismo y anarquismo y están apareciendo estas corrientes que a lo mejor para algunos de los protagonistas de esta época resultan radicales también en sus ideas. Pero bueno, a mí esa idea de la comuna libertaria a comienzos del siglo XX me encanta porque, claro, uno tiende a pensar pues que esto es, digamos, un fenómeno que aparece como en los años 60, 70 con las comunas hippies y demás, y creo que aquí ya se deja ver que en realidad esta idea de ir a ser comuna, vivir en la montaña con una comunidad que más o menos piensa lo mismo que tú, que tiene más o menos tus mismos valores, es más bien muy, muy anterior, pues. Sí, Entonces, pertenece como al pensamiento anarquista, Claro. que hemos venido hablando claro. eso,
que no haya un Estado que coercione. Sí, es como otro país, un país aparte, ¿no? Sí. Un estado Una aparte, utopía. una utopía. Y autogestionado y con consenso de todos los que están en la comuna, el trabajo. Igual esto debe haber tenido una fuerza ideológica también para ser creada, o sea, tus bases deben estar en algún pensamiento político o algo así, ¿no? Sí, claro. Pues es un hijito, digo yo. Claro. Una ramificación de Bueno, entonces sigamos hablando de Otanche. Otanche. Sí. Esta comuna funcionó muy bien. Todo lo público era decidido por asamblea. Todos trabajaban para el bien común. Era un colectivismo fraternal. Y todo esto se acabó. Adivinen cuándo. Cuando el gobierno, a través de un administrador de salinas nacionales, conoció de la existencia de esta colonia y decidió incorporarla a la organización pública del país. Además, chistoso porque se enteraron de rebote. Sí. Básicamente no estaba en el radar hasta que esta empresa de Salinas se la encontró Sí, el por allá. visitador le debieron decir, ¿no? Claro. Nombró una autoridad de la colonia, completamente contrario esto al nacimiento de la comuna. Hizo un acto inaugural para construir una iglesia y una cárcel. Todo lo que no querían. O sea, básicamente hicieron 2 cárceles. Representaciones de lo que Albarracín más odiaba, la religión y la mala justicia, y sobre las que descansaba la sociedad de la cual él y los comuneros habían oído. Estas 2 señales fueron el motivo para que Otanche desapareciera. El gobierno nunca edificó nada y la selva hizo lo suyo. Recuperó su imperio en poco tiempo y todo lo hecho por la comunidad desapareció del todo. A Albarracín, después de la comuna, se le vuelve a ver en la práctica política el derecho y el periodismo durante la administración del presidente Carlos R. Restrepo. Escribió una novela, publicó un libro con sus artículos más polémicos, dictó conferencias, colaboró en la organización de sindicatos y trató de organizar la primera cooperativa de víveres. Incansable este muchacho. Bueno, en este capitulito yo voy a participar bastante, pues más de lo normal. Voy a hablarles de 2 cositas. Una es del señor Rafael Reyes, ya que fue uno de los primeros presidentes de comienzos del siglo XX y uno de los más nombrados en este podcast. Elegido despuesito de la Guerra de los 1000 días, este bogotano fue representante del Partido Conservador, pero al final de su mandato nadie lo quería ver, ni godos ni liberales, ya que esta joya cerró el Congreso, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución y declaró estado de sitio, es decir, suspendió todas las garantías constitucionales. Palabras más, palabras menos, fue un dictador suelo. Este berraco dejó tirado el puesto y le tocó volarse a las Europas para evitar un juicio político. Aunque también hizo una cosa que otra buena, como la ley de representación de minorías, hecho fundamental que cambió el estilo de la lucha partidista y que disminuyó las posibilidades de guerra al permitir una participación más equitativa entre los partidos. Eso. Y lo otro es hablarles de la palabrita Otanche, ya que es una palabrita que tiene diferentes significados. La primera es que es una palabra indígena proveniente de una cultura precolombina llamada musos, que de hecho se la pasaban peleando con los muiscas, o mejor, con los chipchas, por el territorio cundiboyacense. Otanche significa pueblo de indios. Asimismo, Otanche es un municipio de Boyacá, muy conocido por las esmeraldas, además de ser el nombre que el señor Don Jacinto le puso a su comuna hippie.
Otanche. Algunos estudiosos calificaron a Albarracín de socialista, mientras que otros lo insertaron en el anarquismo de finales del siglo XIX y comienzos del siguiente, dado que estuvo influido por las ideas libertarias de Proudhon. Sin embargo, el anarquista santanderiano Biófilo Panclasta se referirá a Albarracín como el Quijote Rojo y dijo de él que era excesivamente avanzado, tocaba los linderos del anarquismo. Albarracín fue una de las figuras del naciente Partido Socialista y tuvo siempre preocupación por la cuestión obrera y por el proletariado intelectual, expresiones con las que pareciera también calificarse a sí mismo. El término proletariado se desprende de la teoría marxista en la que el señor Carlos Marx propone que hay dos clases sociales: la de los trabajadores, quienes no poseen los medios de producción, por lo que deben vender su fuerza de trabajo, su tiempo, su energía, a la otra clase social, a la de los burgueses. Además, el proletariado lo único que posee es la prole, es decir, sus hijos. Igualmente creía y exhortaba a la unión de los pueblos del continente latinoamericano. Según el novelista Osorio Lizarazo, su espíritu lo condujo por largo tiempo a la cárcel y tronchó sus estudios de leyes que había iniciado. Albarracín era quizás excesivamente avanzado, tocaba los lindes del anarquismo, sentía dentro de sí el fuego denso del comunismo antes de que la obra del judío barbudo hubiera traspuesto el Atlántico, y su espíritu no está conformado solo para las románticas exaltaciones del liberalismo de su época, sino que iba un poco más adelante. Autor de los dramas publicados en Bogotá, Por el honor de una India, drama en 3 actos, 1918, pieza laureada en el concurso de la Sociedad de Autores de Colombia 1917, en el que participó bajo el seudónimo de Boyacanero. La hija del obrero, La tentación y la miseria, drama en 3 actos, de 1920. Para conocer un poco más su pensamiento, recordemos aquí lo que el autor escribió en la nota introductoria del drama Por el honor de una India. Lucha entre las clases privilegiadas y las inferiores. Es necesario que resalte el despotismo del patrón, tosco remedio de la autoridad que viene de Dios, sobre el siervo que, en estas repúblicas incaicas, es el palurdo arrendatario de los inmensos feudos llamados haciendas. Bueno, quisiera recordar otra dedicatoria porque es muy diciente, la que escribió en el drama La hija del obrero o La tentación y la miseria. A Pablo Iglesias, jefe del socialismo español. A ti voy desde las serenas regiones del arte, en esta tierra donde la envidia y las pasioncillas rastreras de la política todo lo confunde. Para extirpar eso es el socialismo. Para que los proletariados no sucumban prematuramente víctimas del egoísmo y las injurias de los fuertes, que lentamente minan su salud y debilitan su organismo. Para que vayan siendo menos frecuentes las vicisitudes del artesano que figura en mi relato. Para que las flamantes juntas aristocráticas que se reúnen al son de trompetas alquiladas en la prensa y de campanadas contribuyan a salvar la niña que pulula por las calles donde encontré mi criatura, Gabrielina. A mi hermano, en doctrina, el antiguo autor socialista Pantaleón Gaitán, con el cariño que se siente por quien ha penetrado en la urdimbre de la desgracia humana y le ha llevado un consuelo. Bueno, pues esta criatura a la que se refiere el autor, Gabrielina, es la protagonista de su drama, cuya descripción es la siguiente. Gabrielina, 16 años, hermosa y muy honesta, mal trazada en el primer acto y bien vestida de traje rosado y chalina en los 2 últimos. Qué bonito es todo esto. Yo he leído por ahí algo como lo de este saloncito tan cuco, para un par de enamorados. Si aquel joven me quisiera de veras. Pero ¿para qué pensar? Una pobre no puede ni pensar en eso. Se mira su vestido. Uy, qué feo se ve. Tan viejo y solo hilachas.
pero porque mis padrecitos son honrados. Pero yo soy muy afortunada en haber llegado a esta casa tan lujosa y la señora tan buenecita. Una sola miel. Y qué noche tan sabrosa y tan calientica la que pasé. Ajá, hay que tender bien mi camita, como en mi casa, con aseo. Pero oigo pasos. Oh, niña querida, muy buenos días. Usted es la primera que me ha llamado niña querida y no sabe qué impresión tan agradable me da oírla. ¿Cómo pasó la noche? No hace frío, ¿verdad? Como nunca he dormido. ¿Y cómo habrá soñado de cosas placenteras? Ay, sí. En mi casa, aunque sola en mi alcobita, siempre mis hermanitas llorando, mi padrecito en un solo desespero porque no encuentra dónde le den trabajo para llevarnos de comer, quejándose las medias noches de una sociedad tan mala que deja morir de hambre y de enfermedades a los infelices. Y madrecita en vela por algunas de sus criaturas, que son 6, ya enfermita la una, ya con hambre la otra, ya llorando. Calcule mi señora, aunque todo eso lo he echado de menos, es mejor siempre dormir aquí. Asimismo, Pantaleón Gaitán, a quien Albarracín trata como autor que había pertenecido al socialismo, fue un compositor de música para zarzuelas. Guardó una cantidad de partituras de este género y por muy corto tiempo fue director del Teatro Colón. Volvemos a Osorio Lizarazo y volvemos a la descripción que él hace de Albarracín ya viejo. Dice que fue oscura y desconocida. Se había hecho burócrata y poco a poco fue descendiendo a empleos humildes. Ya no lucha por nada. No quiere crear su literatura de contenido social y humano, ni recuerda sus tiempos en que fue miembro sobresaliente de la sociedad de autores, ni trae hasta su mente el ímpetu polemista y batallador de sus épocas radiantes de periodismo. Ahora quiere un pedazo de pan y un abrigo para su vejez desamparada. Quisiera acotar aquí también que el maestro Héctor Orjuela, en su bibliografía del teatro colombiano, le atribuye a Albarracín otras obras que posiblemente, o no posiblemente, pues quedaron inéditas. Una de ellas es Doctores, Generales y Maestros, escrita en 1935, de la cual hasta el día de hoy no se tiene ninguna otra información adicional. Otra obra es Castidad, tampoco hay información. Por el contrario del drama Juratena, así, con J, no con F, como después otro compositor calificó su obra. Y posiblemente lo hizo con una posición política, okay, porque los campesinos de algunas zonas de Colombia no pronuncian la F como nosotros en las zonas urbanas, sino con J, okay, Juratena. Okay. Si se tiene, de esta sí se tiene información. Se sabe que primero lo escribió en prosa y luego la pasó a verso. Uy, pero qué pilera. O sea, hizo 2 versiones, trabajando un montón. Sí. Como el estilo en la que hablan los personajes. Sí. Mucho trabajo. Quisiera no contradecir al maestro Orjuela. Posiblemente vio esos 2 títulos que estábamos hablando, Doctores, Generales y Maestros y Castidad, en alguna fuente. Pero son títulos que a mí me suena... ¿A que no? A que no. Por ejemplo, Castidad. Castidad. Igual me interesó. Sí. Tengo que confesarlo. Seguro, podría ser una visión distinta de la castidad, pero viendo los otros títulos sí publicados, entran dudas, ¿no? Claro que los interrogantes pueden suscitar nuevas investigaciones. Claro. Y doctores, generales y maestros, sí, se acercaría un poco más a los temas. De Juratena, sí hay información adicional. Bueno, y
Tú tenías alguna información sobre el compositor, ¿no? Pantaleón Gaitán. Que no sé si lo recuerdan, pero también en el episodio anterior aparecían muchos dramaturgos que trabajan de la mano de compositores musicales que hacen zarzuelas, operetas y demás. Entonces aquí creo que aparece también un nombre interesante en el campo de la música, pues, Yo creo porque además de escribir o componer música, también escribió algunas letras. ¿Se conoce alguna foto de él el día de su matrimonio, del señor Pantaleón Gaitán? Pero para mí ha sido un tanto esquiva su biografía completa. Solo podemos nombrar algunas de sus obras, de sus zarzuelas. Una que escribió con Carlos Castelo, que era un hombre de teatro. Además lo hemos nombrado, ¿no? Exacto. Lo hemos nombrado, sí. El Ministro, que la escribió en 1914 y al año siguiente fue estrenada por una compañía española de nombre Ares Abad en el Teatro Colón. Y es posible que el sainete publicado que viene el Ministro corresponda a esta misma obra. Bueno, quisiera recordar otro título u otros títulos además del Ministro. Escribió la zarzuela en 2 actos, Regalo de bodas, y fue estrenada también en el Teatro Colón. Con esta zarzuela hizo su debut la Compañía Nacional, de la cual era primera figura la actriz Blanca Cubillos. Empezamos a nombrar algunas de nuestras actrices del pasado. Otro título, En Birlandia, zarzuela en 3 actos. Esta fue premiada por la Sociedad de Autores en 1918. Y un último título, bueno, que lo tenemos aquí en este momento, es posible que haya otras obras, y se titula Lo que Dios dispone, zarzuela en 3 cuadros, que esto de cuadros se aleja un poquito de la zarzuela y se acerca más a la revista, que la revista dividía en cuadros sus piezas. Bueno, esto sería lo de la acotación que hacíamos de Pantaleón Gaitán. Bueno, voy a volver a la obra Juratena que mencionó Marina Lamus hace un momento, para explicar un poco ese nombre y resaltar pues que es una obra de teatro en donde el tema es indígena y se refiere a la princesa de ese nombre que se enfrenta con un monarca cruel. Ella logra retarlo y triunfar en una batalla. Pero entonces llegan los españoles y ella se dedica a combatirlos. En este punto el amor hace su aparición y Juratena se enamora de un soldado español que posee grandes virtudes, que odiaba las crueldades de las tropas españoles a las que él pertenecía. Cansados ambos de la lucha, se instalan en una montaña y llevan una vida común y corriente. Al parecer, ese es el origen mítico de los ancestros remotos de la familia Albarracín, y lo que el autor pretendía con la obra era rendirles tributo y cantar su gloria. Y bueno, Marina y Manuela, retomando esta idea de la comuna libertaria, del colectivismo fraternal, además tomando como ejemplo agrupaciones teatrales que comparten estas ideas y prácticas, ¿qué creen que significa ser un grupo en el siglo XXI? ¿Y cuáles son las diferencias con otras formas de asociarse en el teatro? Y para responder la pregunta, el director y fundador del Teatro Matacandelas, ubicado en la ciudad de la eterna primavera, oriundo del bello municipio de Envigado, demos la bienvenida a Cristóbal Peláez. El Teatro Matacandelas está definido como una asociación sin ánimo de lucro.
Esto implica que quienes lo integran participan de manera igualitaria en los propósitos fundamentales para los cuales fue creado, es decir, la investigación, la creación y la proyección social de la cultura teatral. Digamos que aquí no existen jerarquía ni relaciones laborales tradicionales. Su funcionamiento es colectivo, tanto en lo artístico como en lo administrativo, y el aspecto financiero se orienta siempre al autosostenimiento. Como asociación también brinda a algunos jóvenes la oportunidad de realizar prácticas de formación teatral. Esto es válido tanto para egresados de escuelas que buscan una continuidad en su aprendizaje y también para aquellos que no han accedido a una formación académica. Podría decirse que aquí se foguean en el transcurso de la práctica diaria. Somos un grupo, pero más que un grupo, un colectivo. La Asamblea General de Socios posee la máxima capacidad decisoria sobre la estructura, las actividades, los recursos y los bienes que tenga el teatro. Nuestro modus operandi es la autogestión en todos los aspectos. Generalmente, dentro de la categoría de grupos teatrales, puede existir una categorización según sus estructuras, según el grado de participación o la antigüedad de sus integrantes. Muchos, y esto es lo que estila, ahora son pequeñas asociaciones, pequeñas corporaciones de 2 o 3 personas que convocan actores en cada ocasión para cada puesta en escena. Son generalmente pequeñas entidades que incluso viven fundamentalmente de las convocatorias y los recursos públicos. Ahora, el concepto de grupo, lo que podríamos llamar trabajo en pandilla, se consolidó en Colombia entre los años 70 y 90. Este es un fenómeno que coincidió con un periodo en que las compañías teatrales tradicionales disminuyeron o, prácticamente se extinguieron, en parte debido a una crisis que el teatro venía arrastrando desde los años 60. ¿Cuál era la razón de esta crisis? El teatro había dejado de ser una oferta atractiva para el público frente al auge que estaba tomando y tomó el cine. Fue una crisis que impulsó una obligada y urgente redefinición del teatro y de su validez social. Y también una ruptura muy grande con el teatro tradicional. En contraste, el concepto del concepto de grupo o colectivo está lo que se denomina compañía teatral. Esta suele ser una empresa de inversión cultural cuya principal expectativa es obtener réditos económicos. Es competitiva y jerarquizada. Su solidez a menudo recae en un empresario financiero o en algunos casos alrededor de la figura de un actor o una actriz de renombre muy famoso por su incursión en la televisión, etc. Las compañías cuentan con un elenco de profesionales que varía para cada obra de su repertorio. Generalmente no tiene entre sus propósitos primordiales la investigación ni la creación, ya que estas actividades demandan siempre mucho tiempo y ello representa un enorme desgaste financiero. Los modos de producción teatral en Colombia, como mencionábamos, a finales del siglo XIX eran casi exclusivos de los grupos. Estos han experimentado una lenta transformación en lo que va del siglo XXI. Han surgido formas híbridas y grupos embrionarios que están en proceso de adoptar características propias de una compañía teatral. Esto ocurre porque nos encontramos en el umbral de la cultura como industria, un concepto que puede intimidar a algunos, pero que representa ya a estas alturas un hecho irreversible. Esto ya no lo detiene nadie. Creo que no podemos ser reacios al cambio ni aferrarnos a las nostalgias. No hay que asustarnos. Creo que esta idea de la vida en comunidad, de estar como en una convivencia relativamente horizontal con otros para organizar una
práctica creativa, ha tenido ejemplos en el teatro en Colombia, por ejemplo, ahora en el pasado siglo XX, y podríamos traer a colación pues casos como La Candelaria, como el Teatro Matacandelas, y lo estoy pensando en varios sentidos. Uno, en tanto que la idea de grupo intenta colocar en una relación horizontal los roles, y eso ya genera pues otra forma de convivencia, que es interesante. Pero también por otro lado, alrededor de esos procesos creativos, pues también ocurren otras cosas en las vidas de esos grupos que tienen que ver, por ejemplo, con las famosas ollas comunitarias o los almuerzos colectivos, en donde también estas personas se organizan para vivir incluso más allá del proceso creativo. No es solo venimos a crear la obra y cada uno se va a su casa, sino que seguimos siendo una comunidad, valga la redundancia, y voy a decirlo un poco románticamente, somos familia. ¿Sí? Es que, perdón, yo ahí te interrumpo porque me gustaría hacer un contexto para el escuchante, porque digamos que un poco la idea cuando creamos este podcast era hablarle en especial a una comunidad estudiantil, que se enterara de cosas, exacto. Uh-huh. Y de pronto para uno es normal o vivió una agrupación o perteneció a una, y son agrupaciones que ahorita de pronto no son tan comunes de ver, o muy pocas se estarán creando desde ese lugar, en la que antes había un maestro que guiaba a un grupo de personas o una comunidad de personas que se reunían no solo para crear obras, sino también crear una comunidad. Y cuando nombras a Matacandelas, que es una agrupación en Medellín vigente, que de pronto se mueve en estos lugares de comunidad más allá de las obras, de las tablas, pues, exacto, por decirlo de alguna manera. Digamos, de pronto no es tan familiar para alguien que esté, digamos, esta nueva generación, no es tan común que pase, pero antes era muy común, o sea, no solo aquí en Colombia, sino ahorita hablábamos de Yuyascani, hablaban de Barba, un poco... de Ariane Mushkin, del Divin Theatre. Claro, pero también está, se me va el nombre de la que está en Villa de Leyva. Beatriz, Camargo, que con el Teatro del Sol, creo que se llama eso, que también busca una cuestión comunitaria, un poco también... pero fíjate que todo eso es una generación también. O sea, exacto, es que para eso voy. Son personas de una cierta generación que ya no son las nuevas generaciones. Claro. Y creo que, volviendo a la pregunta, ¿es vigente en estas generaciones que ya están, pues que ya tienen mucha experiencia y trayectoria? Pero creo que también habría que mirar cómo se construyen estos procesos creativos y qué se construye alrededor de esos procesos creativos hoy, porque yo ya no sé si esa vida en común, yo creo que igual sí debe haber algún matiz, pero creo que pues la idea de grupo, como mencionamos en la temporada anterior, de eso sí me acuerdo, pues eso se está desvaneciendo un poco. Pues también porque estamos en otras lógicas más individualistas, capitalistas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en cierto sentido sí es vigente, pero también en otras dimensiones no. Para otras personas no tanto, eso ya es como algo lejano y quizás imposible, no sé. Sí, pero de acuerdo con lo que ustedes acaban de decir, podríamos pensar que como todavía existen unos 2, 3, 4 ejemplos, podríamos afirmar que esa forma organizativa dentro del teatro colombiano y de algunas otras partes sería epigonal. Sí, de acuerdo. Serían todavía como existen. Serían ejemplos epigonales de algo que se dio mucho en otra época. En otro periodo histórico. Sí. Quién sabe si vayan a desaparecer o no, nunca se sabe, pero las nuevas generaciones están en otras formas de organización. Sí, hay otra mentalidad ahora.
Claro, porque además creo que eso respondía también a un momento político y a estos cambios que estamos hablando, de otros pensamientos, de nuevas ideas, que un poco acá Albarracín, no sé si haya vestigios en Colombia de alguien que haya intentado hacer esto en el teatro, exacto, y que de aquí un poco como que se desprende, y si miramos hacia el siglo XX vamos a encontrar que muchas compañías duraron muchos años juntas y caminaron como una comunidad, o sea, no solo montaban obras, sino vivían juntos, y algunas de esas todavía existen, o sea, que no es lo común, porque hablábamos ahora que, digamos, uno puede pensar más como en obras, en compañías que son más como personas, una persona que encabeza un proceso y llama actores, y esos actores están por proyecto y se van y pasan, pero digamos como esa idea de que caminen juntos 10, 15 años, 20 años, que crezcan y se ayuden mutuamente para sobrevivir más allá de la delicia de crear, pues más difícil. Pero además ahora con todo lo de las inteligencias, lo de las inteligencias artificiales, y que además y la las relaciones de los jóvenes, sociales, todo está mediado por, pues habría que ver eso cómo va a impactar también las relaciones organizacionales de la gente de teatro. Claro. Perdón, Julián, quería decir esa palabra. Sí, de acuerdo. Yo no creo que ahora se dé, porque la sociedad cambió. La sociedad cambió. Y los cambios son buenos, son necesarios. A veces no los entendemos y tienen un halo de oscuridad y miedo, porque ponen en riesgo el mundo como creemos que es, como creemos que debería ser y como tendría que quedarse. Yo personalmente muchos cambios no los entiendo, no los comparto. Y una de las características de envejecer es sentir una nostalgia por el pasado. Pero me doy cuenta que los cambios son inevitables y tal vez es mejor entrar en comunión con ellos. Mientras tanto, el teatro, como siempre, será testigo y divulgador de las transformaciones del mundo. Y así, cerramos el telón de este capítulo de Textos, Gestos y Contextos, y le abrimos la puerta a nuestro siguiente episodio, en el cual hablaremos de la sociedad de autores y su búsqueda por potenciar el teatro y todo lo que tiene que ver con él. Queremos agradecerle al director de teatro antioqueño, Cristóbal Peláez, por acompañarnos con su valiosa opinión, e invitarlos a visitar la página web www.matacandelas.com para saber más sobre su teatro, su filosofía y los eventos que se realizan en su icónica sala ubicada en el centro de Medellín. Y como siempre, muchas gracias Marina, muchas gracias Manuela y muchas gracias a todas y todos los que están del otro lado. Nos escuchamos en otro momento. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram. Puedes escuchar los episodios completos en Spotify y YouTube. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escribe a textosgestosycontextos@gmail.com. Y para ampliar la información que escuchaste en este podcast, puedes visitar el Museo Virtual de las Artes Escénicas en museartes.net, donde podrás encontrar exposiciones, reseñas y artículos sobre el teatro en Colombia.